Gloria a Dios. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre, por otro día más que tú permites que podamos compartir tu palabra, Señor. Gracias por este precioso día que tú nos diste a todos, tanto a mí como a los que van a escuchar esta prédica, Señor. Y te pido que tú te sigas glorificando en sus vidas y que tú hagas maravillas, Padre, y que ellos puedan sentir lo sobrenatural, Padre, que hay en tu palabra, Señor. Gracias por darme ese privilegio, Padre. En esta hora yo te doy gracias, Señor, y te pido que tú solamente uses mis labios para hablar tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, Señor, que tú abras el entendimiento, Padre, de todos aquellos que escuchen esta palabra. Y muchas gracias, Señor. Aleluya. Perdón. Dios les bendiga a todos. Voy a seguir compartiendo, ¿verdad? La palabra que dejamos el jueves pasado, y es sobre los dones espirituales que estuvimos hablando, y voy a continuar porque esto es algo muy extenso, no es de una sola prédica, pero gracias a Dios por lo que Él me ha dado, ¿verdad? Y yo quiero compartirlo con ustedes. Así que espero que absorban esta palabra y que la escudriñen, que mediten en ella. Y quiero continuar, ¿verdad?, con lo que estábamos hablando y abrimos con esta palabra, ¿verdad?, y diciendo, ¿verdad?, que los dones espirituales son dados por el Espíritu, y que nosotros son 9 dones que se han clasificado en 3 grupos para poderlos explicar, ¿verdad?, un poco más simple de explicar y de poder entender. Entonces estuvimos hablando del primer grupo, que son los dones de revelación, ¿verdad? Y hablamos de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Enseguida, ¿verdad? Nos quedamos hablando bueno, terminamos la palabra de lo que es la palabra de ciencia, y nos faltó nomás un versículo, ¿verdad?, en cuanto a la palabra de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Que nosotros no hablamos de lo anterior. Nosotros hablamos en la prédica anterior, del jueves pasado, ahí está todo lo que explicamos de eso. Pero también quería hablar un poco, ¿verdad?, de lo que es el don de discernimiento, que es muy importante para nosotros como iglesia, ¿verdad? El poder discernir cuando es Dios el que está obrando, el que está hablando, o cuando es el enemigo, ¿verdad? Porque sabemos que el enemigo se mete fácilmente, ¿verdad? Entra en las iglesias y se manifiesta. Entonces nosotros debemos de saber y de saber discernir la palabra que viene de Dios y los acontecimientos en cualquier profecía, lo que haya, ¿verdad?, de cualquier don. Tenemos que tener discernimiento. Hay un versículo que lo explica todo, y hay varios, ¿verdad? Pero este versículo que voy a leer es uno de los que explica más o menos cómo es que el espíritu de discernimiento obra. Vamos a leerlo en el libro de Hechos 16 y 16. Así que
es hebreo. Perdón, voy a hablar primero de los dones que nos quedaron también pendientes, los dones de ciencia, ¿verdad? Que allí donde el Señor habla o nos da el conocimiento a algunas personas, ¿verdad? De lo que, de las cosas que vienen a futuro, ¿verdad? Hay gente que tiene este don más ejercitado, ¿verdad? Y que Dios lo usa más seguido porque son gente que se meten más de lleno en lo profundo de Dios, ¿verdad? Tienen mucho más comunión, intimidad con Dios. Entonces, todo eso requiere de una entrega con el Señor. Todas las cosas que todas estas cosas nosotros las podemos tener todos los que somos cristianos, pero necesitamos una entrega, ¿verdad? En nuestra comunión con Dios. Necesitamos esa entrega, ¿verdad? Esa pasión por el Señor. Y Él nos da todo esto a nosotros, ¿verdad? Pero más sin embargo, cuando uno va empezando en el camino, en el mover del Espíritu, en el aprendizaje, vamos experimentando estas experiencias, ¿verdad? Que no se dan de todos los días, sino que es cuando Dios quiere y Él obra como Él quiere. Pero sí hay cosas que Dios las manifiesta, ¿verdad? De una manera. Así que vamos a leer el versículo de Hechos 11, 28, para que veamos cómo el Señor obra con los profetas, la gente que Él usa, ¿verdad? En este caso, en Hechos 11, 28, habla de un profeta que llega, dice la palabra del Señor así, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. O sea, había varios profetas, pero uno de ellos dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Los profetas tienen ese don, ¿verdad? Y ese regalo que Dios les da de que el Señor les muestra las cosas que van a venir en el futuro. A veces, como este es un versículo, ¿verdad? Les voy a leer otro que está ahí mismo en Hebreos 21. Hebreos 21, versículos 10 y 11 también, el mismo profeta habla. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Es el mismo profeta que profetizó el hambre que vendría. Pero en esta ocasión viene, dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Aleluya. Ese es el don de ciencia, cuando Dios revela lo futuro. Hay otro versículo en
ahí mismo en el libro de Hechos, pero el capítulo 27, 21 y 24 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temáis, es necesario que comparezcáis ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, el Señor le revela a Pablo que en la tormenta que estaban pasando, porque había una tormenta bien fuerte donde creían que ya se iba a perder, o sea, que todos iban a morir, ¿verdad? Ellos estaban muy asustados. Pero Pablo iba en ese barco, en esa nave. Y aun cuando estaban todo difícil la situación, ¿verdad? Creyendo que ya no había otra cosa más que esperar la muerte, ¿verdad? Porque la tormenta se hizo muy fuerte y fea en el mar. Y el barco casi se hundía. Y me imagino, nunca he estado en un barco y menos en una tormenta que sea así, ¿verdad? Pero a veces nosotros pasamos tormentas así, donde a veces que sentimos que vamos a morir, ¿verdad? Sentimos que ya no hay remedio, sentimos que no hay salida. Y así como nosotros sentimos a veces, así sentían en ese día todos los tripulantes que iban con Pablo, desde el capitán y todos los que trabajaban en el barco y a los que iban ahí. Entonces, cuando estaba todo feo, el Señor se le manifestó a Pablo y le dijo que le dijera que no temieran, que solamente se iban a perder lo material, pero que ellos iban a salir con vida. Si usted lee este capítulo 27 de Hechos, va a poder entender todo esto que yo le estoy hablando. Yo lo estoy hablando más por encima, un poco nomás, pero ellos tuvieron que tirar todo lo que traían al mar para poder sobrevivir. Eso fue las indicaciones que Pablo tenía y sobrevivieron. Pero Pablo fue la persona que el Señor usó en esta ocasión y Dios le mostró que no iban a morir nadie. Así que muchas veces a nosotros, hay gente que nos profetiza a nosotros dentro de la iglesia y nos dice lo que va a pasarnos. O alguien dentro de la iglesia, que nosotros estamos ahí en la iglesia y hoy vemos cuando el Señor le profetiza por medio de algún profeta de los que se le van a profetizar, le profetizan a una persona y le dicen: así dice el Señor, ¿verdad? Y eso es bonito, porque ese es una forma del amor de Dios, cómo Dios nos ama a nosotros y cómo Él nos cuida. Él puede decirnos esas cosas porque nadie sabe el futuro de uno, ¿verdad? Nadie sabe lo que a uno le espera mañana, pasado. Usted puede estar tranquilo y hacer planes para mañana y todo eso. Y mañana voy a trabajar, me voy a levantar a tal hora y todo. Pero no sabe si usted va a tener un accidente en el camino. No sabe lo que va a pasar, no sabe si lo van a correr del trabajo, no sabe nada. Nadie conoce el futuro. Solo Dios lo conoce. Y Dios, en su misericordia, a veces le da el conocimiento a uno de sus hijos. Y le dice: dile así a tal persona. Hay veces le hablan por el nombre. A veces la gente se levanta, o a veces nada más dice: aquí hay una persona que está pasando esto y esto y esto y esto y esto, y describe todo lo que está pasando y lo que va a pasar, y la persona sabe, hermano, y ya entonces le dice: así dice el Señor.
Esa es una forma de, del don de ciencia, de cómo Dios nos ayuda. Los dones son pura bendición para nosotros, hermano. Así que nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios y darle gracias a Dios por los dones y por las personas que Dios usa. Y no quiere decir que las personas son gente grande y que no, son gente normal, corriente como nosotros, común. Gente del mismo pueblo de Dios, pero a Dios le place usar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está buscando a Dios, está orando, está en comunión con Dios y entonces Dios dice, Él me quiere servir. Él está pagando un precio. Deja de ir a una fiesta por estar orando. Deja de ir a la playa por estar aquí en la iglesia. Entonces paga el precio ¿verdad? Entonces a veces muchos cristianos no quieren pagar el precio. A veces les sale una fiesta y se van. Y otro día voy a la iglesia. O van acá y que vamos a la playa. O luego a veces pues, el enemigo usa tiene muchas artimañas para distraernos nosotros. Luego te dicen, hey, te invito a una comida, ¿cómo la ves? Vamos a hacer una carne asada ahí en la casa, te espero. Y domingo, hermano. No te la pueden invitar el sábado, que si no tienen servicio. Y entonces te saca el enemigo. Pero hay gente que no cae en la trampa, ¿verdad? Porque el enemigo siempre nos está tentando. Si sabe que nos gusta comer, y aquí no le gusta comer, ¿verdad? Pero nos tienta por ese lado. Si sabe que nos gusta andar en las playas y allá nadando y todo, nos tienta por ese lado. Así que nosotros tenemos que estar siempre despiertos, hermano. Que nuestra conciencia esté despierta, que nos demos cuenta de lo que hacemos, como yo predico eso de la conciencia, que nos demos cuenta de lo que hacemos para que no nos dejemos llevar por el enemigo. Y por eso Dios usa a esta gente y nos advierte, Señor, no, es tan bueno que nos quiere tanto Dios que no quiere que pasemos a veces cosas peores. A veces Dios nos saca del peligro o de la muerte, nos quita, ¿verdad? A veces va a pasar algo en tu trabajo. No sé si una máquina te va a agarrar la mano, te la va a quitar, o va a llegar alguien o gente loca y va a matar a gente del trabajo. Pasan estas cosas que nosotros oímos en las noticias. Y Dios permite que te dé una fiebre bien fuerte y que no tengas fuerza para ir a otro día a trabajar. Y ahí salva tu vida, la misericordia de Dios. A veces vamos a un lugar y va a pasar algo donde vamos a pasar. El Señor permite que se te ponche una llanta y Dios te salva otra vez. Esa es la misericordia de Dios. ¡Wow! No, a veces nosotros no tenemos palabras para agradecerle a Dios, hermano, de tantas cosas que Dios hace por nosotros. Muchas cosas hace por nosotros, ¿verdad? Así que yo les decía que el don de discernimiento, ¿verdad? Que es bien importante. Hay que tener nuestro entendimiento bien afinado. Porque si no, a veces hay cosas que aparentan que son bien. Porque acordémonos que el enemigo es imitador. Y se ve como que fueran cosas de Dios, pero a veces, aunque habla de Dios y todo, no son de Dios. Mira lo que pasaba con esta persona aquí en este versículo que voy a leer, que está en Hechos 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Decía la verdad. Y exaltaba a estos varones, a estas personas, a hermanos,
que andaban trabajando para el Señor, ¿verdad? A Pablo y los que andaban con él. Y esto lo hacían por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En el nombre de Jesús, te mando que salgas de ella, le dijo al espíritu de adivinación. Y el espíritu salió en esa misma hora. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. A pesar de lo que ella decía, era real, era cierto. Pero Pablo pudo discernir que era un espíritu de adivinación. Y lo echó fuera en el nombre de Jesús. Es que hay mucha, dentro de las iglesias hay mucha gente que finge lo que no es. Hay mucha gente que habla lenguas que no son lenguas. No es que yo estoy hablando en contra del espíritu, no, hay mucha gente que habla lenguas, mucha gente que habla lenguas. Pero nosotros tenemos que discernir cuáles son las lenguas del Señor, las lenguas que Dios nos da, que le da a la iglesia, y cuáles son las lenguas diabólicas, y cuáles son las lenguas fingidas. Tenemos que discernir. Y una manera fácil de discernir es que las lenguas espirituales que Dios nos da, que vienen de Dios, fluyen. Fluyen y traen paz, traen gozo. Traen bendición. Pero hay lenguas que no son del Señor. Hay lenguas que el mismo diablo se levanta hablando. Porque los demonios también creen y tiemblan. Hablan lenguas también. Pero se siente luego. Cuando las lenguas no son de Dios, se siente en tu espíritu. Yo he experimentado eso. Pero cuando las lenguas son del Señor, te traen mucha paz, te traen gozo y te edifican. Y hay lenguas fingidas también. Hay gente que se aprenden 2, 3 lenguas, 4. Y esas nomás las dicen de repente. Porque hay gente que no se quieren quedar, que quieren hacerse pasar como que son bien espirituales. Y sí son espirituales, muchos. Mucha gente son espirituales. Pero sienten que si no hablan lenguas no son espirituales, sienten que no tienen el espíritu y buscan la forma de aprenderse de los mismos hermanos, 2 lenguas o 3, 4, hasta 5 yo creo, y hasta ahí nomás se acaba. Usted puede ver en una iglesia a las personas que hablan lenguas, que nomás hablan de 3 a 5 lenguas y no más. Son las que se ha aprendido. Pero hay gente que habla lenguas, hermano, que son reales del Señor. Yo conozco muchos hermanos que hablan unas lenguas bonitas, hermano, y les fluyen. Los he oído hablar lenguas por más de 1 hora. Y lenguas bonitas, no sé, bueno, son dones que Dios le da, ¿verdad? Se siente el fluir. Pero las lenguas que son imitadas, son fingidas, son lenguas nomás secas que salen.
Rama saca y dicen 2, 3, 4 palabras ahí, de las mismas que hablan otros hermanos. Y pues se ve luego, hermano. Se ve. Eso no quiere decir que los hermanos no sean espirituales. Simplemente que no tienen ese don. Así que tenemos que discernir nosotros. Hay gente que también te dicen cosas y no son de Dios. No es de Dios lo que te dice. Cuando alguien te dice algo, así dice el Señor, tiene que traerte paz y tiene que edificarte lo que te dice. Si tú no sientes paz, es que el Señor no habló. Habló la persona que te quiere decir algo por su cuenta. O quizás de alguien más que le dijo, dile así para que se componga este hermano o la hermana. Pero pasan muchas cosas en la iglesia, hermano. Por eso es importante el don de discernimiento, hermano. Que le pidamos a Dios que nos dé ese don de discernimiento, ¿verdad? Para que podamos sentir nosotros cuando es Dios, cuando es de Dios, hermano. Así que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermano. El discernimiento, pedirle a Dios que nos ayude. Todos estos dones, hermano, el Señor, como yo les decía la vez pasada, Dios nos da muchas veces a través de en visiones, en sueños, en meditaciones que hagas tú con el Señor, ¿verdad? Dios te deja saber muchas cosas así. Y yo en verdad que yo estoy muy, ¿cómo le dijera? Agradecido por Dios de ver tanta grandeza que hay en Él y cómo Él te puede decir una cosa así. Que a veces yo le pregunto a Dios cosas que yo no entiendo. Y Él me contesta. Cosas que a mí nunca se me pasó por la mente. Esa respuesta que Él me ha dado. Y yo digo, me quedo, wow, verdaderamente Dios es grande, hermano. Cuando usted tenga duda de algo, de la palabra, hermano, pregúntele a Dios directamente. O cuando usted escuche algo que no está de acuerdo, pregúntele al Señor, ¿será real, Señor, lo que Él dice? ¿Será real verdad lo que Él dice? Y Dios te deja saber. Dios te permite que tú experimentes algo que es de Él. Porque uno cuando está ahí en los asientos, ¿verdad? Y uno ve muchas cosas que pasan en la iglesia, ¿verdad? Y uno se pregunta a veces, ¿eso será de Dios? ¿Verdad? Porque a mí no me gusta murmurar de las cosas que pasan, ¿verdad? Aunque no sean algunas de Dios, ni así me gusta murmurar. Solo le pido a Dios, ¿verdad? Que Él me muestre. Porque yo a veces, cuando estaba allá atrás, ¿verdad? En una silla, y veía que la gente caía, hermano. Y entonces yo pues como que yo no creía eso, pues yo decía, no, eso no puede ser de Dios, que o sea, la gente se deja caer. Y hay gente, hermano, que son fin en eso también. Gente que oran por ellos y no es que el Espíritu Santo los toca, simplemente se dejan caer, hermano. Y otros, yo me acuerdo mucho que yo estuve asistiendo a la gente que caía antes, cuando yo estaba en la iglesia, donde había un mover del Espíritu muy fuerte en la iglesia donde yo me crecí con él.
cuando yo crecí espiritualmente, ¿verdad? Había un mover muy fuerte, ¿verdad? Pero había mucha gente que adoraba al Señor. Quizás porque la iglesia era grande, pero había mucha gente que adoraba y se veían muchas manifestaciones del Señor. Y entre ellas se metían también las del enemigo. Pero una cosa que yo no quería creer es que la gente caía. Y hay mucha gente que no creen. Yo creo que muchos de los que me escuchen tal vez ni creen eso tampoco. Pero yo un día le dije al Señor de mi asiento, Señor, si eso es real, que me pase a mí. Si eso es de ti, que me pase a mí. Y que nadie me toque. De lejos. Bueno, yo nomás le dije que no me tocaran, pues, y que me pasara si eso. Pero al mismo tiempo le pedí perdón, Señor, si eso te ofende, perdóname, pero es que yo tengo esa duda. Yo, pues soy incrédulo a estas cosas, o sea, porque voy empezando en la iglesia, no tengo mucho tiempo, así que todo lo que estoy viendo yo, para mí es nuevo. Así que si eso es real, que me pase. Y así como le dije, así me pasó. Entonces ya, ahora sí yo sé que eso es real. Que no se, pero hay manipulación de eso, hermano. Hay gente, pastores que te oran y te empujan de aquí a la frente. Te ponen la mano en la frente y te empujan. Y yo cuando me oraban así siempre ponía el pie atrás, porque yo decía, a mí no me tiran. Pero cuando Dios te toca, hermano, no tienes tiempo ni de poner el pie para atrás ni de nada. Y aunque lo pusieras, eso que pasa, yo no sé cómo pasa, pero pasa. Nomás se siente como una luz que te pega en la frente. Yo así sentí como una luz, como un destello de luz y ya no supe nada de mí. Pero esto es real porque yo lo he vivido. Hay gente que es religiosa y no cree en estas cosas porque no se atreven a decirle al Señor eso. Yo digo que Dios no se ofende cuando nosotros le preguntamos por las cosas que pasan, porque muchas veces nos enseñan mal. Nos enseñan mal y siempre estamos en la religión, en lo que te enseñan, en la costumbre, en el legalismo, ¿verdad? Y los pastores se encargan de ponerte eso y esto no es así, esto no es así, no esto es así. No, hermano, hay que preguntarle a Dios si es real, Señor, que eso me pase. O dame una evidencia de que eso es real. Si es malo esto, dime, Señor. El Señor es bueno, hermano. Dios nos muestra qué es lo que pasa. Él no se queda con nada porque Dios nos ama, hermano. Es como si un hijo te pregunta algo a ti. Como ellos tienen mucha curiosidad, son curiosos los niños. Y te preguntan cosas a veces que ellos quieren saber, que a veces hasta cuando uno tiene niños chiquitos uno le enfadan, ¿verdad? Porque preguntan mucho. Pues así es, así enfada tú al Señor también. Pregúntale lo que tú no entiendes, pregúntale lo que yo estoy diciendo si eso es real. Pregúntale. Y el Señor te va a contestar. Porque Dios escucha a sus hijos. Si no eres hijo, hazte hijo. Entrégale tu corazón a Cristo. Porque dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Puede ser su hijo. Si tú eres una persona que estás escuchando esta prédica y todavía no tienes a Jesús en tu corazón o no crees en esas cosas, entrégale tu corazón al Señor y sé parte de la familia de Dios. Y entonces tú vas a poder hablar con Dios y Dios te va a escuchar. A través de Jesús nosotros podemos hablar con Dios. Él es el puente entre nosotros y el Señor. A través de Cristo nosotros podemos hablar y podemos hacer esto que yo les digo que es necesario que hagamos. Porque muchas veces la religión nos tiene atados, hermano. Aunque ya somos hijos, pero fuimos mal enseñados y estamos atados a muchas cosas. No podemos gozarnos de muchas cosas
Señor ha dispuesto para nosotros porque no tenemos el conocimiento. Porque el hombre se ha encargado de manipularte. Y no hagas esto porque estás en pecado. Vas a caer en pecado. No hagas lo otro porque vas a caer en pecado. Y Dios no dice nada de eso, hermano. Pero eso tienes que tener comunión con Dios para que vayas saliendo y vayas siendo libre de lo que Dios realmente quiere que tú seas. Y como Dios quiere que realmente tú le sirvas. Así que hasta ahí terminaron los dones de revelación. Y ahora vienen los dones de inspiración. Y esos son el de género de lenguas, el de interpretación y el de profecía. Más o menos todos van vinculados unos con otros, los dones. Dice en 1 Corintios 14, 1, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. El Señor está más interesado en que tú prediques la palabra. La profecía más segura es la palabra de Dios. Como yo les decía, hay profetas que son falsos o profetas que fingen ser profetas, porque a veces lo enseñan mal a uno en las congregaciones. Yo tuve malas enseñanzas que hoy conozco, que por leyendo la palabra y me he dado cuenta que fui mal enseñado en algunas cosas, no en todo. Pero la profecía es un don que Dios nos da a nosotros. Y eso se obtiene a través de, como yo les decía, a través de la comunión con Dios y el estar ahí con Él. Porque viendo televisión, estando en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en TikTok o TikTok, como sea, ¿verdad? En estas redes sociales, no, Dios nunca te va a dar un don de profecía. Tienes que leer la palabra. Tienes que escuchar la palabra. Tienes que edificarte. Porque la profecía más segura es la palabra. Esa es la que nos enseña a nosotros, hermano. Tú puedes escuchar muchos profetas que hablan cosas de lo que ya dice la palabra. Y la profecía es para guiar al pueblo de Dios. La profecía es para que digan, hermanos, el profeta, en tanto tiempo va a haber este problema, va a venir este problema. Así que preparémonos, pongámonos en oración para que no nos haga tanto daño, para que no nos afecte a nosotros, a la iglesia de Cristo. Entonces, y ya nos dice qué es lo que va a venir, ¿eh? Pero muchos se pueden profetizar. Y así dice el Señor que Él viene pronto. Y que, hermano, la Biblia dice que el Señor viene pronto. Lea Apocalipsis. Y en otros libros, ¿verdad? El Señor habla en los evangelios. Entonces, esa es la profecía que ya el Señor nos dejó en su palabra. Por eso cuando nosotros compartimos la palabra con alguien, estamos profetizando lo que dice la palabra. Y esta profecía es la más segura, dice. Entonces, nosotros todos debemos de profetizar, ¿verdad? Todos, porque Dios quiere que todos compartamos la palabra, ¿verdad? Él nos dio el don de la reconciliación a nosotros para que el mundo venga y se reconcilie con Dios.
Pero para eso necesitamos profetizar, hermano. La palabra que Dios nos ha dejado. Esta misma palabra que usted escucha es la profecía. Pero la profecía que dan los profetas es diferente porque esa le da dirección a la iglesia de Cristo. Los instruye. La palabra también nos instruye, pero ella nos dice de las cosas que vienen, que a veces aquí no las tenemos. Sí habla el Señor, pero no, a veces no dice exactamente el tiempo, ¿verdad? Pero el profeta te dice, en tanto tiempo, en unos 3 meses o en esto, va a venir esto y esto y esto. Como hablaba el profeta Ágabo, ¿verdad? Que iba a venir una hambre en la tierra y que se prepararan. Entonces, se preparó el pueblo. Y vino esa hambre, dice ahí, ¿verdad? En el tiempo de ¿cómo decir? De Ciro, creo, no me acuerdo cómo se llama de Claudio, vino esa hambre. Entonces, eso es lo que los profetas te enseñan, ¿verdad? Te advierten y te dan dirección, te preparan. Y el profeta le profetiza también a las personas que están dentro de la congregación, ¿verdad? A veces al Señor, como yo les decía, ¿verdad? Que a veces le habla a alguien. Entonces las lenguas es un género que Dios le da a quien Él quiso, dice. Si nosotros leemos en el capítulo 12 de Corintios, de Primera de Corintios, usted va a ver ahí que Dios dice que Él dio dones como Él quiso y a quien Él quiso. Y si usted va a poder leer ahí que va a decir, ¿hablan todos lenguas? ¿Todos profetizan? ¿Todos hacen milagros? Dice ahí. Eso quiere decir que el Señor reparte los dones como Él quiere en todo su pueblo, ¿verdad? En la iglesia. Imagínense que todos más hablaran lengua y nadie profetizara y nadie interpretara. Sería un desastre, ¿verdad? La iglesia. Pero no, el Señor tiene todos los dones. Tiene al que sana, tiene al que da palabra de ciencia, sabiduría, y tiene al que interpreta las lenguas, tiene al que sana, y así, ¿verdad? Sucesivamente tiene el Señor. Pero muchas veces somos mal enseñados, hermano, y nos dicen, es que tú si no hablas lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Ese es un error algo mal enseñado en la iglesia. De tal manera que mucha gente se siente que no tienen a Dios, hermano. A mí mucha gente me ha preguntado, hermano, ¿qué yo puedo hacer para tener a Dios? Porque yo no hablo lengua. Hermano, si usted recibió de corazón al Señor, el Señor lo selló con el Espíritu Santo. Y usted es hijo de Dios. Si no habla lengua, no sabemos si al rato el Señor se la va a dar. Pero Él dio los dones a quien Él quiso. Y se mal enseña de que tú tienes que hablar lengua, entonces si eres del Señor. Porque hay una mala interpretación de los versículos, hermanos. Pero el Señor le da dones de lengua, de géneros de lengua, porque otras lenguas se hablan, son otros idiomas. En una iglesia puede el Señor hablar. Yo he visto, por ejemplo, testimonios, ¿verdad? Donde en iglesias que están grandes, alguien ha hablado lenguas y le ha hablado a una persona que habla chino. Pero nosotros sabemos que hay muchos chinos que hablan español también, ¿verdad? Son
inteligentes los chinos, pues esforzados, porque todos somos inteligentes, pero nosotros muchos, sobre todo los hispanos, no somos esforzados, no queremos ir más allá. Pero ellos sí van más allá, se desvelan para ir a aprender también el idioma de nosotros y lo aprenden. Aprenden el inglés y aparte su idioma de ellos. Pero una vez alguien le profetizó en chino y ese chino estaba allí y este profeta, el que estaba profetizando, lo llamó, se pararon y todo, y le estaba hablando a él en chino y esa persona empezó a llorar porque, para empezar, ni lo conocía y ni siquiera sabe el idioma de ellos. Pero así es de Dios grande Dios, que Dios puede profetizar a alguien, a una persona que habla inglés allá en México, con un profeta, con una persona que habla lenguas. Así que el Señor dice en el capítulo 14, 27, si alguno habla en lenguas extrañas, sea esto por 2 o 3 a lo máximo, y por turno. No pueden hablar al mismo tiempo todos en lengua. Hay iglesias donde se levantan gentes así, hermanos, cuando el pastor no conoce esta palabra o no ha dado el orden de cómo, no ha enseñado a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia tiene que enseñarse cómo operan los dones en una iglesia, ¿verdad? Entonces cuando no hay esa enseñanza, se hace un relajo, porque se levanta uno allí, otro allá y otro allí, y empiezan a hablar todos en lengua y la Biblia dice, ¿verdad? Aquí la palabra dice que tienen que ser en orden, 2 o 3 a lo máximo, y por turnos. A ver, cuando va a hablar uno en lenguas, la persona que está aquí enfrente tiene que decirle a la iglesia: hermanos, guardemos reverencia, el Señor va a hablar. Entonces los otros que quieren hablar en lengua también se tienen que aguantar. O sea, tienen que esperar a que termine. Entonces se levanta uno y habla en lenguas. Y muchas veces ellos hablan, pero hay otro que va a hacer la interpretación. No, él mismo no da la interpretación, sino que se levanta otro e interpreta lo que él dijo o ella dijo. Y muchas veces la misma persona interpreta sus lenguas. Pero por eso es que estas lenguas son limitadas, no pueden estar mucho tiempo, porque tienen que darle el paso a la persona que va a interpretar o ellos mismos las interpretan. Y cuando termina esa persona, empieza la otra persona a hablar en lenguas. Y así también, lo mismo, tiene que tener su tiempo y darle tiempo al que va a interpretar, o la misma persona interpretar las lenguas. Pueden ser hasta 3, porque si no hay un orden, hermano, esta gente podrían estar hablando todo el tiempo lenguas. O sea, se levantaría uno y otro en las iglesias grandes, ¿verdad? Donde hay mucha gente que habla en lengua. Y pues no habría ni servicio, yo creo. Ahora hay otros que hablan en lenguas, son otras lenguas, las lenguas que edifican a la misma persona y que solamente hablan con Dios. Dice, y si no hay intérprete, dice, o sea, si la persona que está hablando lengua no interpreta ella misma las lenguas, ni hay alguien que se levante, dice que calle en la iglesia y que hable para sí mismo. Eso es cuando mucha gente hablan lenguas para sí solas y hablan con Dios.
Esas lenguas sí pueden tardar mucho tiempo, pero el Señor dice que tienen que callar, o sea, hablarlas despacito y ellos para ellos mismos, entre ellos y Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no se edifica. Para que la iglesia se edifique necesita entender lo que se dice. Dice, esto es en cuanto al don de género de lenguas. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía dice, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque las profecías el Señor la usa para darle dirección a la iglesia. Y las lenguas son por señal a los incrédulos. Así que tengamos en cuenta siempre. Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarlas. Porque la persona que Dios le da ese don de lenguas, tiene que orarle al Señor para que le dé la interpretación. Dice Pablo, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, no se aprovecha nada. Dice en el versículo 14, del 1 al 3, dice, ¿verdad? Leímos el 1 nada más, ¿verdad? Pero dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Para eso son las profecías, para edificación, para exhortación y para consolación. Tienen esa labor las profecías, ¿no? De que pueden edificar, pueden exhortar y también pueden consolar. Yo le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque el Señor nos ha permitido crecer en iglesias y estar y asistir a iglesias donde el Señor tiene sus profetas, tiene dones, diferentes dones en la iglesia, ¿no? Que se mueven. Y eso es bonito porque le dan dirección a la iglesia, ¿verdad? Y ayudan a muchos, nos ayudan a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que tenemos que nosotros estar muy atentos, hermano, a las lenguas y si no las tiene, hermano, puede pedirlas al Señor.
El Señor es bueno y si usted se mete con el Señor, porque a veces el Señor te da las cosas de repente, hermano. Hay gente que no hablaba en lenguas. Yo he oído de mucha gente que no hablaba en lenguas, que ellos la imitaban. Una vez oí a un pastor que decía que él imitaba las lenguas, porque él quería sentirse espiritual. Y él se aprendió algunas palabras de las lenguas que hablaban otros hermanos. Pero pasó el tiempo y a los años dice que de repente empezó a hablar en lenguas. Por eso digo que Dios da como Él quiere a quien Él quiere. Así que si usted no habla, pues hay que pedirle al Señor. Hay que pedirle al Señor que nos dé las lenguas. Y si no nos las da, pues gloria a Dios. Y si nos las da, gloria a Dios. ¿Verdad? Porque posiblemente Dios tiene otros dones que va a desarrollar en su persona. Así que, primero Dios, nos vemos el próximo jueves en la continuación de los dones de poder. Son los que siguen. Así que yo le doy gracias a Dios y voy a orar. Padre amado, Señor, te doy gracias por esta palabra y te doy gloria y honra porque tú, Señor, eres maravilloso y eres bueno y no hay otro como tú, Señor, tan precioso y maravilloso. Gracias por esta palabra, Señor, y te pido que tú, Señor, la siembres en cada corazón, Padre, y que tú traigas el entendimiento a aquellos que tengan dudas, que tú le abras el entendimiento de la palabra, Señor, y que seas tú obrando en sus vidas, Padre, en esta hora o en la hora que ellos escuchen esta palabra. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y te pido nuevamente por aquellos que están enfermos, Padre, con este virus, aquellos que están pasando momentos difíciles, Padre, que tú lo ayudes y que tú fortalezcas los pulmones y que seas tú obrando en cualquier enfermedad que alguien esté pasando, que seas tú visitando los hospitales o visitándolos en sus casas, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú los levantes, Padre. Y también, como siempre, te pido por aquellos que están luchando con un cáncer, con el SIDA, con leucemia, con otras enfermedades que no tienen cura. Te pido que tú hagas milagros, Señor, y que tú, Señor, alcances los corazones de todas estas gentes que están esperando un milagro tuyo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, y te doy gloria y te doy honra, porque solo tú, Señor, la mereces. Solo tú, Señor, eres grande, Padre. Eres maravilloso, mi Dios. Así que Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo domingo, si así Dios lo permite, hermanos.